Libro de Lucas, capítulo 13, del 10 al 13. La charla para el día de hoy le puse como título: Tres mujeres, un camino. Suena familiar, ¿verdad? Ahí está, tres mujeres, un camino. Era dos mujeres en la otra versión, pero aquí son tres mujeres, un camino. Y las mujeres son la mujer encorvada, ¿ok? La otra mujer, la mujer del flujo de sangre. Y la tercera mujer, la mujer que fue la adúltera, la que fue atrapada en el mismo acto del adulterio. Esas tres mujeres, cada quien con un problema, una situación especial, pero solo un camino. Solo un camino. Ese es el camino que está para nosotros también. Jesús es el camino. Y dice la escritura, ¿verdad? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta es la primera mujer. Dice que ella iba a la sinagoga. Yo me imagino a aquella mujer encorvada. Y si ustedes saben lo que es una mujer encorvada, yo las he visto, las mujeres encorvadas, ¿verdad? No es en sí una joroba, sino que es un defecto grave de la columna, y están completamente dobladas, ¿verdad? Que pareciera que ellas raspan el suelo con la cara, las señoras. Yo las he visto. Una situación muy triste para una mujer o para un hombre. En esa cultura, despreciados, apartados. Eso creaba en ella un vacío, un desprecio, una infelicidad. Posiblemente decía: no soy merecedora de vivir. Y dice la escritura que ella estaba en una sinagoga, posiblemente orándole al Dios del cielo que tuviera misericordia de ella. Ella estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, en la casa de Dios, cuando Jesús la vio. Y ella escuchó el llamado. Fíjate, dice que Jesús la llamó y ella vino. Ella escuchó el llamado. Eso es lo que nos falta a nosotros, porque viene el momento del llamado y nadie queremos. ¿Por qué? Porque hay duda en nosotros, o porque tal vez nuestra necesidad no es tan grande como para decir, ¿verdad? Yo quiero de eso. O porque tal vez el pecado lo estamos saboreando tanto que estamos con un pie acá, el otro acá, y es difícil salir de ahí. Por eso decimos no. Pero yo te digo, si no es hoy, será mañana, si no pasado mañana, pero el Señor ya te tiene escogido. Amén, hermanos, eso así es. Esta mujer, ¿verdad? Se hizo notar. Jesús la llamó, ella vino, ella escuchó, ella tenía fe, recibió el milagro y le dio gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces recibimos los milagros del Señor? Y ya cuando estamos bien, ya ni nos aparecemos por el templo? Sí, eso así es. Somos, ¿verdad?, de los que comemos y nos vamos y ni siquiera recogemos los platos, pero nos vamos bien llenos. Pero no, hermanos, hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. La otra mujer, hablamos, es la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer no buscaba a Jesús. Ella quiso hacer todo por sus propios medios. Dice la escritura ahí que ella gastó todo lo que tenía en médicos. Jesús fue el último recurso de esta mujer. Y vamos a leer lo que dice. Está en Lucas 8, del 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Eso suena familiar para algunos de nosotros acá, ¿verdad?
Va uno al médico, gasta uno en el médico, a veces no le encuentra ni lo que uno tiene, pero uno está mal. Y sigue yendo al médico, sigue uno yendo al doctor, va de un hospital a otro y nada. Se queda sin un chelito, como dicen los boricuas, ¿verdad? Y ahí va uno. Se le acercó por detrás, dice, y le tocó al borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Le declaró delante de todo el pueblo. Ella confesó, ella dio testimonio de lo que había pasado en ella. Por qué causa le había tocado, y como al instante se había sido sanada. Y él le dijo: hija, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Gracias a Dios por eso, hermanos, porque esa situación, aunque pasó hace más de 2000 años, es la misma situación que muchos de nosotros enfrentamos el día de hoy. Jesús, hermanos, es la solución a ese azote, a ese castigo, a esa atadura, a esa miseria que a veces vivimos. El ingrediente en todo esto es fe. Cree con todo tu corazón y pon todo en las manos del Señor. No le des 10, 20, 15, 30%, dale el 100% de tu problema y dile: Señor, acá te lo entrego, yo no puedo. Tú eres misericordioso, eres fiel, eres bueno y tú cumples tus promesas. Y esa confianza debe haber en nosotros cuando le entreguemos al Señor nuestros problemas. Nunca le entreguemos las cosas part-time, a medias, no, completamente. Si confiamos en Él, confiamos 100% y confiamos en todo. Y veremos la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Esta mujer había escuchado hablar de Jesús, pero ella iba a los recursos convencionales. Tenía valor ella tuvo ese valor para acercarse a Jesús, ¿verdad? Llegó al punto donde ella se dio cuenta que nada de lo que ella hacía le podía sacar adelante, pero no perdió la esperanza. Seguramente ella había escuchado de Jesús, así como nosotros, ¿verdad? Antes de venir escuchamos de Jesús y de Jesús. No, esas cosas no son ciertas, eso no lo creo yo. Esos son para los que ya no se valen por sí mismos, esos son para los que no tienen ninguna esperanza. Pero yo estoy bien, ¿qué Jesús? Pero llega el día donde nosotros no tenemos otra salida. Y gracias a Dios por eso, porque ahí en la bajada es donde Él se glorifica en nuestras vidas. Y así lo ha hecho con muchos de nosotros y lo hará con muchos más. Esta mujer fue salva por su fe. Luego tenemos la mujer adúltera. Me imagino que ella no andaba pensando en ir a la sinagoga, ni en buscar a Jesús. Ella se la andaba dando grande. Andaba en el placer del pecado. Dicen que el placer y el dolor tienen un término. Fíjense, el placer y el dolor tienen un término. El término del placer es que uno se hastía del placer. Se hastía del placer. Y el término del dolor es que el corazón se encallece, insensible. No importa lo que te pase, ya no te duele nada. Venga lo que venga, dices: ese es mi destino, así me tocó a mí. Se endurece el corazón. El dolor hace eso, pero no debe de ser así. No debe de ser así. El placer, hermanos, y regularmente el pecado es el que produce el mayor placer. Cuando uno no tiene el temor de Dios en su corazón, esa clase de placer no nos trae nada bueno a nosotros. Nada bueno. Vuelvo a repetir, lo que nos conviene a nosotros mientras estemos acá es temer a Jehová y guardar sus mandamientos, porque eso es lo que Él nos ha indicado. Bueno, dice la mujer adúltera en Juan 8, 3 al 11.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, hermanos. Miren que el pecado, por malo que sea, por engañador que haya sido con nosotros, por profundo que nos haya llevado, el Señor dice: tu fe te ha salvado, pero no peques más. Pero no peques más. Y eso, hermanos, parece que a veces a nosotros nos entrara por acá y nos saliera por acá, porque al poco tiempo otra vez a la misma. Y no puede ser así, porque ¿cómo nosotros podemos disfrutar del reino de Dios? ¿Cómo nosotros podemos disfrutar de su fidelidad, de sus beneficios, ver milagros en nuestras vidas, si nosotros somos herramientas para el pecado? Miren, hermanos, el pecado de adulterio es el que más satisfacción trae para la carne. Y uno piensa: nadie me va a agarrar, nadie me va a descubrir. Y no lo leí porque lo leí en un libro. Tristemente esa fue mi experiencia. Y yo he meditado mucho en eso y dije: Dios mío, a través del pecado, cuando más desgraciado yo era, tú te glorificaste en mí. Porque a través de ese pecado el Señor me rescató. Y muchos de nosotros a veces caemos en eso. Pero yo te digo: busca al Señor y tú verás. Él simplemente te dirá: tu fe te ha salvado, vete, no peques más. No hay perdición para nosotros los hijos de Dios. Pero debemos de tener cuidado con el endurecimiento del corazón. Debemos de tener cuidado con lo que guardamos en nuestro corazón. Vivimos muchas veces por conveniencia. Vivimos muchas veces por presiones de afuera. Los amigos muchas veces, hermanos, nos tuercen. Cuidado con los amigos, cuidado con las amigas, cuidado con la esposa del amigo, cuidado con el esposo de la amiga. Es una trampita bien organizada por el diablo. Debemos de tener cuidado, hermanos. Una enfermedad muchas veces uno no sabe por qué, pero el Señor sabe por qué. En esa enfermedad Él se glorificará. En esa angustia que tú estás pasando, en ese azote, Él se glorificará. Pero el pecado es opcional. Uno tiene control sobre el pecado cuando tiene el temor de Dios en uno, cuando es el Espíritu Santo que lo guía a uno. Pero cuando son las emociones, uno es vulnerable. Una situación simple y lo hace caer a uno. Por eso debemos de velar y orar todo el tiempo, porque no sabemos nosotros en qué momento el enemigo nos puede atrapar. Debemos de creer, debemos de tener fe, debemos de permanecer firmes en la oración. Creer, orar y tener fe son llaves del reino de Dios. Las tenemos que usar. Las llaves sirven para quitar llaves, ¿cierto? O sirven para poner llave.
Y esas son las llaves que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas llaves? ¿O es que solo las cargamos colgadas en la cintura y no estamos entendiendo lo que el Señor dice? Lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Lo que le quites llave en la tierra, se le quitará llave en el cielo. Lo que le pongas llave en la tierra, se le pondrá llave en el cielo. Hermanos, estas son herramientas de fe. Pongamos nuestra confianza en el autor y consumador de la fe. No vivamos por lo que vemos, no vivamos por satisfacciones, por lo que le gusta a los ojos, porque lo que le gusta a la carne. No, hermanos, esto es más grande que simplemente una satisfacción pasajera. Esto es el reino de Dios. Debemos de entender el reino de Dios. Debemos conocer el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la Escritura, viene por añadidura. Principios del reino de Dios, como un principio matemático, ¿verdad? 2 más 2 son 4, o un principio de física. Todo lo que sube, cae. Así son los principios del reino de Dios, pero no los estamos aplicando, porque como no se ve. Pero mira, una vez uno los empieza a aplicar y el Señor le empieza a enseñar en lo físico lo grande que es eso, hermanos, uno empieza a usar todas las llaves que tiene, porque dice: Dios mío, llave para esto, llave para aquello. Yo creo en ti ahora más que nunca, porque sé que todo lo que tú dices, todo lo que tú has planeado, todo lo tienes con un propósito.